Vive nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai para siempre. Siervos amados, siervas amadas, los saludo en este nuevo día. Un día precioso como el día de ayer, como el día de mañana. Estamos ya en el 4 de marzo del 2020. En este día, siervos amados, siervas amadas, voy a tener el placer de saludarlos a ustedes. Por supuesto, dándole toda la honra, el honor y el triunfo a nuestro Creador, que Él sea el que nos dé palabra para poder alimentarnos en esta mañana, en este día. Continuaremos en el libro de Hechos de los Apóstoles, siervos amados, siervas amadas. Ya vimos ya vimos el bautismo. Ya vimos la muerte de Judas Iscariote, y les dije de que les iba a traer las otras versiones en los otros 3 evangelios con respecto a la muerte de Judas, pero viendo los otros 3 evangelios no tiene referencia de la muerte de Judas. Y con referente al bautismo, nos damos cuenta, siervos amados, que cuando nosotros entramos al paganismo, a los libros de la sabiduría pagana, se nos enseña que bautismo quiere decir hechizo. Fíjese, bautismo quiere decir hechizo. Bautizar quiere decir hechizar. Cuando decimos Juan el Bautista, decimos Juan el hechicero. Y déjeme decirles, siervos amados, siervas amadas, así como vamos descubriendo los errores, los cambios, los errores pues no tanto, ¿me entiende? Errores es lógico, todos nos equivocamos, pero los cambios, siervos amados, siervas amadas, que le han hecho a las escrituras, cambiando palabras, poniendo palabras, disminuyendo palabras, para hacer la doctrina de Grecia y de Roma en el Nuevo Testamento, a la cual se nos ha dado para alejarnos de la instrucción, de la ley de nuestro Creador, de las reglas del juego de la vida de nuestro Creador que le ha dado a la humanidad. Y eso prácticamente nos ha traído a ser receptores de la maldición de nuestro Creador, como dice en Deuteronomios, considero que es 11:26 en adelante, que nuestro Creador pues nos va a maldecir si nosotros no hacemos su ley, si nosotros no hacemos su instrucción, su palabra, si no le ponemos caso a lo que Él nos dice. Déjeme ver, siervo amado, déjeme corroborar, por favor. 11:26 en adelante. Fide que es Levítico, siervos amados, 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de vuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, que yo os prescribo hoy. La maldición si no oyeres los mandamientos de nuestro Abba Melech Yahweh Shaddai, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Cuando dice que no, para no ir detrás de dioses ajenos que no habéis conocido, estamos hablando de lo que esos dioses nos enseñan. Esos dioses, esos son personajes que fueron saliendo en el camino de Israel, dándoles a conocer una nueva doctrina, una nueva escritura, una nueva adoración. Eso es lo que prácticamente nos da a entender. En los tiempos presentes que nosotros vivimos,
cuando nos apartamos de la escritura establecida en el Antiguo Testamento, estamos yendo detrás de las escrituras que esos personajes en estos días llamémosles dioses, porque dioses eran seres humanos, seres creados. No estamos hablando de seres supuestamente angelicales, pues. Los angelicales son los demonios y los angelicales son los ángeles de bien. Pero estamos hablando que ellos, prácticamente la adoración que ellos tenían, eran a los dioses hechos por imágenes, por esculturas, por estatuas, como el dios Moloch, el dios Dagón. Todos esos eran efigies hechas por ellos mismos, y a ellos les habían puesto su nombre. Venidos del palo, venidos de la piedra, venidos de la tierra, que formaban esas efigies, esas estatuas, esas siluetas, esos ídolos. Les ponían nombre, los adoraban y les pedían para tener lluvia, para tener buena cosecha, para tener sanidad, para tener esposa, para tener esposo, para todo lo relacionado. Esa era la cultura de los pueblos que vivían en Canaán. Eran aproximadamente 7 pueblos desobedientes a la cultura que nuestro padre rey Yahweh Shaddai les había enseñado. Ellos la rechazaron. E Israel fue el que tomó esa cultura, a ellos los seleccionó por medio de Abraham y los empezó a amoldar, los empezó a enseñar para que fueran obedientes a la palabra. En esos 40 años que pasaron en el desierto, como le dice en el libro de Deuteronomios, considero que es el capítulo 9, le dice capítulo 8, siervos amados, capítulo 8, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, tú Elohai, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En esos 40 años prácticamente los educa. E incluso hay unas escrituras que nos dicen de que, hablando Moisés, le dice al pueblo: hasta ahora nuestro Creador no ha permitido que tus ojos vean, que tu corazón comprenda, que tu mente comprenda las situaciones que se han dado delante de ti. Entonces, siervos amados, cuando nosotros ya entramos a estas escrituras, ya con Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús claramente nos dice que Él no había venido a quitar la ley, la instrucción, las enseñanzas de nuestro Creador. Lo está diciendo en Mateo, capítulo 5, del verso 17 en adelante. La maldición y la bendición son parte de la ley, son parte de la instrucción. Eso es prácticamente la confesión de Jesús que nos está diciendo. En otras palabras, se nos está ordenando que nos mantengamos pegados a la ley. ¿Ok? Ahora bien, ya saliendo de la muerte de Judas, que no tiene respaldo en otros 3 evangelios, y el bautismo de Juan, que en la sabiduría pagana, pues, se nos dice que bautismo quiere decir hechizo. Y se nos dice, siervos amados, que tenemos un promedio de 10,000 definiciones en la Biblia regular que tenemos que son paganismo.
que son nombres de demonios, son expresiones de demonios. Y no es de extrañar, como les digo nuevamente, no es de extrañar, conforme nosotros vamos descubriendo los cambios que le han hecho a la palabra para podernos alejar de la doctrina, de la cultura hebrea que nuestro Creador nos ha regalado. Ahora vamos a tocar un tema bien duro de entender, bien duro de aceptar, siervos amados. Y quiero mostrarles esta escritura. Mire, esta es una escritura judía. Esta es una escritura en la cual, siervos amados, en la cual podemos ver los cambios de las escrituras que han hecho para darle la personalidad a Jesús, para redactar el Nuevo Testamento en las partes en que nos alejan de lo dado por nuestro Creador. Ahora veremos en el capítulo número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, veremos cuando los apóstoles hablan con referente a Jesús, que Jesús muere y él prácticamente no permanece en la tumba, no permanece en la sepultura, para que su cuerpo no sufriera corrupción. ¿Me entiende? Entonces vemos ya aquí capítulo 2. Capítulo 2 lo vamos a agarrar del 25 para abajo. No, del 24 para abajo. Como les vuelvo a repetir, siervos amados, siervas amadas, esta humilde enseñanza va a causar controversia en ustedes. Pero ya les mostré una Biblia judía, hebrea, para que usted trate de bajarla y usted corrobore con su propio ser lo que le estoy hablando, el cambio que han hecho, el aumento que han hecho en esta escritura, en las escrituras regulares que nosotros tenemos, para acuerpar, para respaldar que Jesús no permaneció en la tumba. Su cuerpo se levantó, no se deformó, no hubo corrupción, o sea que no se engusanó. Su cuerpo no se engusanó porque Él resucitó al tercer día, como Él había dicho. Pero no resucitó al tercer día, siervos amados. No dejaron ni cumplir 2 días cuando Él resucitó. Entonces ya vemos ahí cómo vienen las escrituras en contra de lo que Jesús habló, en contra de lo que Jesús estableció. Tenemos versiones distintas. Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, así como había estado Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, él también estaría en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces vemos de que lo resucitan pues el día domingo, tipo 6, 5 de la mañana, porque todavía estaba oscuro, dice Juan, en el Evangelio de Juan, cuando las Marías llegaron a buscarlo. Y lo colgaron prácticamente el día viernes, tipo 3 de la tarde, él ya expiró, entregó su aliento de vida, su espíritu, malamente hablando. Ya contamos 3 horas del día viernes, 24 horas del día sábado, son 27 horas. Y lo van a buscar, las Marías lo van a buscar el día domingo. Pongámosle a las 5 o 6 de la mañana, póngame a las 6 de la mañana, estaba oscuro todavía, dice. Tenemos 27 horas. Entonces a las 6 de la tarde empieza el nuevo día.
Entonces el día domingo empieza a las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana son 12 horas. Entonces tenemos 3 horas. 24 horas son 27. Y 12 horas son 39 horas. ¿Me entiende? Ahí ya tenemos un gran problema. Jesús dijo que a los 3 días iba a ser resucitado, iba a resucitar. Y cuando leemos, estudiamos los evangelios y las escrituras que están enfrente de nosotros, nos damos cuenta que solo salen 39 horas. No salen pero ni 2 días. No salen ni 48 horas para completar 2 días. Entonces ahí vemos que hay una mentira, hay una falsedad. Pero nosotros seguimos adelante porque tenemos fe en Jesús, porque creemos en Jesús. Sí, siervos amados, tenemos fe en Jesús, creemos en Jesús. Muchos de nosotros hemos llegado a las Escrituras por medio de ese nombre de Jesús. Acuérdese. Acuérdese. Jesús en sí, Él no se llama Jesús. Jesús es un nombre griego y Él era judío. De Jesús han agarrado esa personalidad para alejarnos de lo establecido por nuestro Creador. Ahora bien, el nombre de Jesús se lo han escondido, su propio nombre, su verdadero nombre se lo han escondido. Él fue un judío ortodoxo. Y los adornos que le han puesto, como por ejemplo el que vamos a ver aquí en el capítulo 2 de Hechos, esa es una mentira, ese es un adorno para enseñarnos que Jesús resucitó. Su cuerpo no vio corrupción. Pero ya vimos el primer error en los evangelios, que lo levantan a las 39 horas. Y Jesús había dicho que se iba a levantar de la tumba a las 72 horas, o sea, a los 3 días y 3 noches. Ya vemos ese error y lo aceptamos. Aquí viene este otro error, aquí en el libro de los Hechos. Déjenme de entrar del 22 hacia abajo. Hablando Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pendientes y y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor, o sea que lo estaba viendo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en seguridad, en esperanza le han puesto ahí, porque no dejará mi vida, le han puesto alma, porque no dejará mi vida en el Hades, Hades es la sepultura, ni permitirá que su santo vea corrupción.
Eso viene del Salmo 16, del verso 8 al verso 11. En la escritura que le mostré, esta Biblia, esta escritura hebrea, siervos amados, esta escritura en el Salmo 16, no existe la palabra corrupción. La palabra corrupción se la han aumentado para respaldar la resurrección de Jesús. Jesús no necesita de esos adornos que le han hecho. Si vemos la primera falla que cometieron en levantarlo a las 39 horas, y Jesús había dicho que iba a estar 74 horas, y vemos esta segunda falla, el cambio de escrituras que hacen para darle la resurrección a Jesús. Ya son dos fallas, mire, siervos amados. Esta segunda falla es una mentira comprobada con las escrituras. Entonces, ¿cómo usted y yo vamos a aceptar lo que se nos dice que Jesús vendrá nuevamente por segunda vez, como lo dicen los evangelios? Creo que también lo dice claramente Apocalipsis. Siervos amados, siervas amadas, esta situación está pero fea. Jesús, el personaje que nosotros conocemos, ese es un judío ortodoxo. Y los adornos que le han puesto, Él no los necesita. Él nos instruyó. Pero parte de los adornos que le han puesto no son de Él. Él no resucitó. Él no vendrá por segunda vez para juzgar a vivos y a muertos. Podría venir, pero no como lo pinta el Nuevo Testamento. Como dice Daniel, algunos se levantarán para honra y otros se levantarán para deshonra. Isaías, Ezequiel, Miqueas, Jeremías, nos habla de personas que van a ser levantadas, que van a regresar nuevamente. Entre ellos está el rey David. Está Moisés, en Génesis lo dice. Génesis 49 del 8 en adelante. ¿Por qué razón aumentan la palabra corrupción en el Salmo 16? Del verso 8 al 11. ¿Por qué? Para formar la nueva doctrina, siervos amados. Es una nueva doctrina que nos aleja del centro, siervos amados. Porque han usado el nombre de Jesús para alejarnos de lo establecido de nuestro Creador. ¿Y por qué razón se vienen a descubrir estos errores? Estas mentiras que han puesto. ¿Por qué? No es del día de ahora, o de ayer, o de la semana pasada, o del año pasado, o hace 10 años. No. Esto se ha venido descubriendo desde el año 700 para acá.
que ya la persecución en contra de todos aquellos que se oponían a los cambios que la Iglesia Católica le hizo a la Biblia, a las Escrituras. Ya la persecución bajó, se detuvo bastante, ya no había tanta impunidad para matar a todos aquellos que se oponían a los cambios que le hicieron a las Escrituras para formar el Nuevo Testamento. Y la gran mayoría de ellos eran judíos, a los que mataron, persiguieron con la Inquisición, con las cruzadas. Entonces ya se empezó a hablar más claramente del 700 para acá, de 1700 para acá. Y ahora estamos en el 2020, que estamos hablando con una claridad con respecto a las Escrituras. Nuestro Creador es el que pone las Escrituras delante de nosotros y nos instruye para poder conocer lo que es de nuestro Creador y lo que no es de nuestro Creador. A Jesús lo tenemos que tomar con este nombre que se nos ha dado. Jesús. Nuestro Creador dice que no sucede nada sin que Él nos lo haya mandado. Jesús, Él dio una enseñanza apegada a la ley, apegada a la instrucción que nuestro Creador nos dio. Eso es lo que tenemos que seguir. Eso es lo que tenemos que hacer. Hizo hincapié en el amor al prójimo. Pero eso de que resucitó nuevamente, que resucitó y que vendrá nuevamente, esos son adornos, siervos amados. Esos son adornos. Salmo 16, del verso 8 al 11. Le aumentaron la palabra corrupción a nuestras Biblias regulares que tenemos, tanto católica como evangélica, como testigos de Jehová. Y cuando corroboramos las escrituras hebreas judías, fíjese, no hebreas católicas, porque han llegado hasta la desfachatez de hacer Biblias judías, repitiendo lo que nos han dado en las Biblias regulares que tenemos de la sociedad bíblica, para respaldar. Cuando nosotros vamos buscando escrituras hebreas, nos encontramos que hay muchas escrituras hebreas, griegas, latinas, que vienen de Roma y que están repitiendo la mentira, y no podemos encontrar la verdad, no podemos encontrar la originalidad. Cuando usted corrobore, trate de encontrar la escritura hebrea judía, como esta. Dice la Tanakh, the Holy Scripture, the New JPS, traslación de acuerdo a la tradicional escritura hebrea, la escritura judía. Tanakh, la separada escritura, el nuevo JPS, la traslación de acuerdo a lo tradicional escritura hebrea. Siervos amados, cortaremos aquí. Les pido disculpas, siervos amados, si esta enseñanza cae bien o cae mal, pero mi obligación es dársela, porque a mí se me ha dado. Yo ya pasé por ese sufrir, por ese lloro, por ese lamento, de ver cómo nos han engañado. Los quiero, siervos amados, las quiero, siervas amadas. Cuídense, que nuestro Abba Melech Yahweh Shaddai nos dé un buen día. Considero que esta es la enseñanza 226 para entrar a la enseñanza 227 de mañana. Si hay equivocación, la corregiremos con la ayuda de nuestro Creador. Shalom, siervos amados. Shalom, shalom, siervas amadas.